Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeras, compañeros, hace unas horas se inició un cerco al Senado de la República. Hemos estado siguiendo los acontecimientos prácticamente desde hace varias semanas. Estamos siguiendo el transcurso de lo que sucede en el Senado en estas horas de lo que va de la mañana e inicia la tarde. Muy probablemente, así lo da a conocer un senador del PRI en China, muy probablemente se estén ya reuniendo las comisiones unidas del Senado, la de Energía y la de Puntos Constitucionales, para presentar un dictamen. Para los que hemos seguido el curso de estos acontecimientos, tenemos muy en claro en qué sentido va el dictamen. En el Senado de la República llegaron en este año, en diferente orden, pero con el mismo propósito. Primero, una iniciativa del Partido Acción Nacional que se propone en su texto echar abajo todo el párrafo sexto del artículo 27. Hagan de cuenta que nunca hubo expropiación petrolera, hagan de cuenta que nunca hubo una adición en 1960 por parte del presidente Adolfo López Mateos para eliminar la posibilidad de contratos en materia de petróleo. Hagan de cuenta que nunca hubo nacionalización de la industria eléctrica, cuando ese mismo año, aparte de la iniciativa de López Mateos en materia de petróleo, unos meses antes, en octubre, se eleva a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica. La iniciativa del PAN borra todo, absolutamente todo, insisto, queriendo darle vuelta atrás a la historia de nuestro país, a los años 30, cuando quienes dominaban en el terreno de petróleo y de electricidad eran las grandes corporaciones transnacionales. Y para completar esa obra de los vendepatrias, el Partido Acción Nacional propone quitarle el rango de estratégico al petróleo y a la electricidad, tal como se puede leer todavía en el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, en donde se señala que no van a constituir monopolios las actividades que el Estado realice en materia de petróleo y en materia de electricidad. Le quita ese carácter estratégico y los coloca más abajo, en áreas prioritarias, en donde la Constitución consiente que pueda haber participación del capital privado. Ese es el Partido Acción Nacional. Por el lado del gobierno, Peña Nieto, meses después, presenta una iniciativa para reformar también la Constitución en los artículos 27 y 28. La iniciativa de Peña Nieto busca escudarse en la memoria y en la obra del general, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, y dice que quiere regresar al texto original de la Constitución en materia de petróleo, y argumenta ofendiendo a Cárdenas, diciendo que hasta el general Cárdenas permitía la participación del capital privado en materia de petróleo. Por supuesto, para quienes conocemos de esto, es una atroz mentira que el propio hijo del general Cárdenas, en reiteradas ocasiones a lo largo de estos meses, se ha encargado de desmentir para honrar la memoria del presidente general Lázaro Cárdenas del Río. Cárdenas hace la expropiación del petróleo a empresas extranjeras, a sociedades anónimas,
las mismas que hoy están ahí atisbando desde el extranjero, que aprueben esas iniciativas de los vendepatrias para regresar, dicen ellos, por lo que les arrebató el general Cárdenas. Cárdenas fue un estratega en esta materia. Demoró un año, 9 meses, elevar a rango constitucional la expropiación del petróleo. Un año, 9 meses después, de ese 18 de marzo de 1938, y casi a la conclusión de su sexenio, publica en el Diario Oficial la reforma constitucional y a la par de ello modifica la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo, en donde señala que sí, que puede haber participación del privado en materia de petróleo, pero bajo 2 condiciones que se entienden perfectamente, transcurrido decenas de años a la fecha. Primero, que solamente pueden ser personas físicas mexicanas. Y segundo, que no pueden ser bajo ninguna circunstancia sociedades anónimas con acciones al portador. ¿Por qué? Porque contra ellos fue la expropiación del petróleo. Y hoy Peña Nieto busca echar abajo la reforma enriquecedora de López Mateos en materia constitucional del petróleo, precisamente para abrir las puertas al capital privado mediante contratos. Ese es el fondo de la cuestión. Y en el caso de la industria eléctrica, ahí van de la mano tanto el PRI como el PAN, tanto Peña Nieto como Madero, porque están planteando también derogar el párrafo 6º del artículo 27, que dice que corresponde exclusivamente a la nación todo lo que tenga que ver con el abasto, la generación, la transmisión, la conducción en la prestación del servicio público de energía eléctrica. El PAN lo borra. El PRI deja una caricatura, solamente una caricatura en la prestación del servicio de energía eléctrica, porque dice que se va a mantener la exclusividad de la nación en el control de la energía, lo cual además técnicamente es una pendejada, para decirlo en esos términos. Pero ambos coinciden en quitarle el carácter estratégico a la electricidad, colocándola como prioritaria, para de esa manera abrir de par en par la participación del capital privado en toda la cadena productiva, desde la generación, la transformación, la transmisión, la distribución, la comercialización de la industria, de la energía eléctrica. Esto es lo que está a debate. Si esas reformas pasan, el destino no lo vamos a sufrir solamente los electricistas. Nos van a arrebatar 2 herramientas fundamentales para el desarrollo nacional, que son el petróleo y la electricidad. A eso obedece el cerco en el Senado de la República, a eso obedece la propuesta de irse también en cerco a la Cámara de Diputados, a eso obedece la decisión de muchos mexicanos que, más allá de logotipos, planteamos la urgente necesidad de sumar fuerzas para defender lo que nos pertenece como nación, lo que es nuestro como pueblo de México. Y ya, para que mejor se entienda esta situación, si esa reforma en el terreno constitucional avanza, nuestro regreso a laborar será en condiciones muy precarias, compañeros. Lo he dicho aquí y es mi obligación moral y política subrayarlo en estos momentos. Incluso si esa reforma se hace a un lado, la reforma constitucional, y se avanza en leyes secundarias, igualmente va
a condicionar nuestro regreso del trabajo, tal vez en condiciones menos precarias, porque así lo están planteando tanto el PAN como el PRI. Quieren fracturar, quieren desintegrar al sector eléctrico para que haya filiales, para que haya asociaciones de los privados en toda la cadena productiva en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Tenemos entonces, camaradas, dos razones fundamentales para oponernos a lo que los vendepatrias están en este momento comenzando a negociar en las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales. Como mexicanos, defender a la patria. Como trabajadores electricistas, hacer honra a esas palabras históricas pronunciadas en 1960, cuando se dijo de nosotros que seríamos leales soldados en defensa de la patria. Y en esta condición, en estas circunstancias, en defensa de lo que el gobierno de Peña Nieto ofreció y no ha cumplido, porque espera emparejar, empalmar, o con el verbo que ustedes quieran conjugar, la solución a nuestro conflicto a la aprobación previa de esas iniciativas privatizadoras del petróleo y la electricidad. Y no podemos cruzarnos de brazos, camaradas. Estas horas, estos días van a ser decisivos. Hoy inician en comisiones y si se ponen de acuerdo, y no les va a costar mucho trabajo, el día de mañana son capaces de presentar el dictamen ante el Pleno del Senado, que constitucionalmente sesiona los martes y los jueves. Y si nos dejamos, son capaces de irse a la nochecita o a la madrugada de ese jueves o de ese viernes para el fast track, entregar el petróleo al Imperio del Norte y a las grandes transnacionales que expulsamos del país en 1938. Se ve complicado que podamos llegar al día martes en que tendría que reanudarse la discusión formalmente al seno de la Cámara de Senadores, porque una vez que se inicia una discusión, el tiempo legislativo se separa del tiempo de calendario y pueden irse a la discusión para el viernes, para el sábado, para el domingo o para el momento que consideren que bajamos la guardia y que son capaces de imponer 2/3 en la Cámara de Senadores para sacar adelante la propuesta de los vendepatrias. Pero no todo se cuenta con votos de los senadores, que son 128. Mucho de lo que se resuelva en las próximas horas va a depender de todos nosotros, de los que estamos aquí y de los que no estamos aquí, pero que sabremos reaccionar al llamado del Sindicato Mexicano de Electricistas y actuar junto con miles de mexicanos que ya están afuera, cercando el Senado de la República, camaradas. De mi parte, soy claro y enfático: la patria no se vende, la patria se ama y se defiende, camaradas. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Mantente alerta a nuestra transmisión.